sobre los personajes, es capaz de meterse en sus pensamientos, en sus emociones, incluso en lo que van a hacer el día de mañana. Y pongo un ejemplo para que se entienda más claro de una obra de Galdós. Si van leyendo, pues segunda línea, tenía particulares seducciones, vio algo más, una súbita de un presentimiento, tanta grandeza no le era desconocida. Es decir, en este caso, lo que el autor hace es coger un narrador que sabe todo lo que le sucede a los personajes. O todo lo contrario. Si se fijan en este texto, el narrador nos cuenta, narrador observador, nos cuenta solo lo que podríamos ver a través de una pantalla de televisión, por ejemplo. Venían sudorosos, las chicas tenían pañuelos de colorines, camisas blancas, etcétera, etcétera, etcétera. No nos dice ni qué sienten, ni, por ejemplo, la primera frase, ¿no? Venían sudorosos, pero no nos dice si tenían calor, si es que iban muy abrigados para un día de calor, o si es que habían tenido una emoción extrema. Simplemente nos lo va narrando tal y como se supone que él lo ve. Y este narrador editor, que sería un poquito más arriesgado y que yo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque las editoriales de hoy en día no publican obras así, a no ser que seas un escritor de gran recorrido. Y que sería un libro en el que un narrador, los protagonistas, nos van contando los hechos, pero que de pronto el autor introduce su propia opinión, ¿no? Imagínense, Carlos Ruiz Zafón nos va contando las aventuras de Daniel, del protagonista, y de repente a Ruiz Zafón le da por dar su opinión sobre aquella época. Pues esos libros me parece a mí que ya no se estilan. Visto el tipo de narrador que podemos utilizar, sobre todo el que lo conoce todo sobre los protagonistas, o el que solo ve lo que ven los protagonistas, tenemos que posicionarnos. ¿Cómo va a hablarnos el narrador, el protagonista? ¿Cómo le va a hablar al lector? Narrador protagonista sería, aquí me he tomado la licencia, disculpen de citarme a mí mismo, pero vamos a centrarnos en el párrafo de arriba, que decía antes, ¿no? Salinger, que escribe con 32 años sobre un adolescente de 17. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo, bla, 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 bla. Es decir, que es el narrador, el protagonista, el que al lector le va contando la historia en primera persona. O el narrador testigo, como hizo Humberto Eco con El nombre de la rosa, José Luis Corral también lo ha hecho con El Cid, y algún autor más, que suele ser, en novela histórica, suele ser un elemento bastante recurrente, que es cuando los autores nos cuentan la vida de un rey, de una reina o de un almirante. Lo que suelen hacer es colocar a su lado un cronista, un personaje ficticio que no existió, para así contarnos a través de los ojos de ese personaje ficticio lo que vivió ese rey, esa reina o ese almirante. Esto es muy, como digo, muy recurrido en la novela histórica. Este también sería muy, igual que el narrador editor, ese que he contado que daba su propia opinión en el texto, sería muy arriesgado poner un narrador en segunda persona, ¿no? Te alejaste confundido, es decir, un personaje que habla sobre otro. Te hostigaba el firme propósito de asumir en adelante tu responsabilidad. Esto también sería un poco, como digo, un poco arriesgado. Esto es un resumen que un resumen de lo que acabamos de ver. Y saltamos ya a los personajes. Si quieren, hacemos aquí un breve descanso, así me refresco y tomo un poco de aliento y seguimos en unos 5 minutos, ¿vale?